Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, David. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer volver a saludarte. Si estamos donde tenemos que estar, estamos en la presentación de tu último libro, que es este que tengo aquí en la mano, que tiene este singular título de Osamu Tezuka, El don de la imaginación. Es un libro editado en la colección de cultura popular de Diablo Ediciones. Es un libro característico sobre, en este caso, la historia de manga, anime y cine de una de las personas creativas más importantes, yo diría, de la historia, especialmente, evidentemente, de la historia del anime y del manga, ¿no? Estamos hablando de Osamu Tezuka, es una persona muy singular, tan singular que es conocido con el sobrenombre del dios del manga. Entonces yo espero que en esta entrevista también de presentación que sirva para que aquellas personas que no conozcan al autor, que les sirva también para entender también como personaje, ¿no? Los que hemos conocido la obra de Tezuka desde hace muchos años y que hemos seguido pues, la introducción del manga en nuestro país, pues este libro que tenemos en la mano realmente es un tesoro. Yo me lo he leído con una gran satisfacción porque me ha permitido conocer cosas que no sabía, eso primero. Segundo, me ha permitido conectar pues, historias que yo conocía pues, de anime, de mangas, y que ahora, al poder leer toda la explicación seguida, pues he entendido lo que estaba leyendo y la colección, la pequeña colección que tenemos de manga la he podido comprender mucho mejor. Eh, y también es evidente que es un libro inédito en este sentido por la complejidad con que está realizada, por la cantidad de información que hay, por digamos, la capacidad de divulgación que tiene, una lectura muy amena en cuanto a su redacción y las fotos que siempre acompaña este tipo de libros, que hay, digamos, centenares de fotos, que yo creo que es muy interesante y lo hace que sea mucho más comprensible el discurso. Pero también es verdad que hay que agradecer siempre el trabajo de los divulgadores y en especial en el caso del manga siempre le estaremos agradecidos a Alphonse Moliné, que fue una de las primeras personas que Sin duda. intentó ayudarnos a entender qué era esto del manga, ¿no? Y ahora lo explico aquí como un abuelete, pero la verdad es que ha habido una generación que hemos sufrido mucho para poder leer manga y que hemos tenido que aprender como podíamos. Y cuando le digo a mis hijos que cuando yo tenía su edad no existía internet, no se lo creen. Digo, pues no teníamos nada, teníamos que aprender. Eso pasó, la prehistoria Ay, existió, ay, sí. ay. Teníamos que aprender como podíamos. Ahora tenemos esta oportunidad de que en tu libro podamos disfrutar de una descripción de la vida y obra de Tezuka. Es un libro cronológico, que yo creo que es lo adecuado en este caso. Es un libro cronológico que permite entender esta evolución del personaje. En cada, no es, digamos, es cronológico, pero digamos, cada capítulo tocan diferentes temas, porque hay unos capítulos más dedicados al manga, otros más dedicados al anime, que es un tema muy importante, como veremos después en la obra de Tezuka, ¿no? Pero sí que es verdad que es un libro que nos permite contextualizar el por qué pasaban cosas, es decir, hay aspectos fundamentales de decisiones que él va tomando y a la vez también yo creo que haces un trabajo muy interesante de darnos a conocer también su carácter, su personalidad, ¿no? Y hay algunas de las cosas que aparecen en el libro, como iremos viendo ahora, que realmente en la forma en que tú lo explicas vas comprendiendo por qué ha ido por aquí, o por qué ha ido por allá, o por qué se ha dedicado a hacer tal cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una persona extremadamente inquieta y que parte de esta inquietud, yo creo que, supongo que estarás de acuerdo conmigo, que viene de su familia, ¿no? De sus padres y de su madre, Eso es. y vivir en un entorno que él pues acaba pues teniendo lecturas de libros, lecturas de mangas en su casa, probablemente por su padre, eh, capacidad, digamos, de crear historias y de seguir también las historias, especialmente gracias a su madre, y también de tocar música, por ejemplo, de asistir a la ópera, al teatro, etcétera, ¿no? Eso es. Es igual que aquí siempre decimos que los niños, ¿no? El hábito lector, Sí, pues se crea con el entorno familiar, ¿no? Si los padres leen, los niños leen. Pues imagínate un artista como él que gracias a los padres, ¿no? Que desde pequeño ya le fueron inculcando este interés por la cultura, pues tocó muchos tipos de arte uh -huh. y todo eso luego se ve en sus obras que
cómo lo ha ido influenciando y cómo ha ido desarrollando también esas inquietudes a través de sus historias. Entonces, pues sí, digamos que un punto clave para entender el porqué de la creatividad que tiene o que tuvo es ese, la familia y cómo desde pequeño ya le fueron inculcando un poco el valor de ese arte. Ujú. No, no es una familia de ricos, por decirlo así, pero es una familia acomodada. Ujú. Su Eso padre es. tiene una pequeña biblioteca y, bueno, y pueden ir a ver espectáculos y eso le permite tener este desarrollo cultural en un momento muy delicado, porque es importante, a mí me Ujú. gusta mucho tu libro también porque nos vas situando digamos, en ningún momento me he perdido en el libro, que eso, a veces hay libros que no sabes en qué año estás, digamos, en tu libro no me he perdido nunca, y es importante que se entienda que este señor nació en 1928. Es importante porque no combate en la Segunda Guerra Mundial porque es un crío. Ujú. ¿Vale? Pero como nace antes de la guerra, esto significa que, digamos, su infancia y su juventud, digamos, lo hace en la época de entreguerras, en los años 30, y por lo tanto puede desarrollar, digamos, esa formación y además, pues cuando llega a los 18 años es justo cuando acaba la guerra, con lo cual Ujú. está en otra dimensión, ¿eh? Es decir, que él está formándose en toda esta etapa. Evidentemente, pues tiene problemas como tenía la sociedad japonesa y también evidentemente tiene problemas con la guerra y con los bombardeos y tal, pero sí que es importante entender que él tiene una infancia tranquila en este sentido y que puede asistir. Hay un tema importante, bueno, hay dos temas quizás que yo creo que me interesan mucho, que es el hecho de asistir al teatro y a la ópera para ver diferentes obras. Y luego hay un tema que yo creo que es fundamental, que es el tema de que su padre compra un proyector de cine. Ujú. Esa es Sí, la sí, sí. clave también, ¿no? En el momento Eso que es compra un vital. proyector y tiene películas, le permite ver especialmente muchos dibujos animados, desde Mickey Mouse, el Félix el Gato, Popeye, Betty Boop, etcétera, etcétera. Y todo esto lo comentas en el libro y luego vamos viendo cómo a lo largo de su carrera estos visionados en su juventud le van a influenciar a lo largo de toda su carrera, ¿no? Ujú. ¿Estás de Sí, acuerdo? porque él también iba bastante al cine, pero el hecho de tener ya en su casa un medio para poder consumir este tipo de animaciones primerizas, pues eso, vamos, para él fue como una fuente inagotable, ¿no? De ideas y de personajes que luego iba usando en sus dibujos. Entonces, pues ya no solamente que era un lector ávido y también muy curioso, porque no solo leía manga, que había poco, pero todavía había, y sino también novelas y tal, pero es que además, pues bueno, si le sumamos todo lo que podía ver en el cine en casa, pues ya no solo absorbió esa forma de crear las historias, sino que también esto lo comento en el libro, ¿no? Que una cosa que diferenciaba mucho su dibujo era que él usaba técnicas cinematográficas dentro del manga, que eso era algo que no se había hecho hasta entonces. Entonces, pues la influencia que tiene ese cine que le pasaba a su padre en casa tiene, vamos, un peso enorme en todo lo que hizo después. Ujú. Bueno, porque además luego sabemos que no hablaba inglés, Ujú. entendemos que veía las películas, no creo que tuvieran subtítulos en japonés en aquella época, no lo sé, pero bueno, No. la cuestión es que aquí hay un tema muy interesante porque le influye muchísimo, ¿no? Y tenemos también este comentario que nos haces de que su madre le animaba a que explicara sus propias historias y empieza a hacer ya Ujú. sus primeros dibujos y hay, digamos, un tema que yo lo conocía muy de pasada, que es, digamos, la importancia de lo que es el impacto que tiene un libro sobre insectos y que esto le anima a que él crea su propio libro ilustrado de escarabajos, ¿no? Que me parece algo muy singular y luego los insectos a lo largo de su obra incluso también tienen mucha importancia, ¿no? Ujú. Sí, un amigo que tenía de pequeño que le gustaban mucho los insectos, pues le metió un poco en el tema de la entomología y a partir de ahí pues pasó varios años que era un fanático total de la biología en general, ¿no? Pero sobre todo de los bichos y es una cosa que a él le gustaba comentar a menudo, ¿no? Incluso al final de su carrera todavía conservaba con mucho orgullo ese libro Sí, ilustrado y lo sí, enseñaba pletórico, ¿no? De decir, mira, de pequeño ya hacía estas cosas. claro. Y creo que eso también como que espoleó un poco la imaginación que tenía, ¿no? Porque ver que había tanta cantidad de especies
y ver cómo la naturaleza tenía un papel importante en su entorno, pues todo eso también fue un elemento clave, ¿no? A la hora de luego ir haciendo sus historias. Claro, sí, 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 sí. Hay dos momentos que también me parece que son importantes luego para su desarrollo posterior, que uno es en la parte más infantil, en el que comentas que puede ser que llegase a tener acoso, digamos, en el colegio, ¿no? Mm. Digamos, ahora estamos hablando de un niño que le gusta dibujar insectos, que le gusta mucho leer y leer tebeos y que lleva gafotas, ¿no? Es que me estoy viendo yo de pequeño ya ahí en la, esto me estoy viendo yo también, ¿no? O sea, un chavalín que, digamos, las clases de gimnasia le debe costar más Ujú. y que al final acaba siendo la atracción, digamos, de los otros, de los malotes, para que se metan con él y tal. Entonces es un tema que yo creo que le puede llegar a influir este tipo de acoso. Y me comentas en el libro también que la madre le ayuda, digamos, a reflexionar sobre este tema, a intentar no responder con violencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un tema muy, muy interesante. Y luego hay una segunda cosa que pasa un poquito más grande ya cuando es adolescente y va al instituto, en el que les prohíben dibujar y Ujú. con un castigo expreso, ¿no? De que si le pillan dibujando lo castigan y él aún así dibuja a escondidas, ¿no? Entonces me Mm. parece dos aspectos muy, muy importantes en este desarrollo del carácter y en el desarrollo de la personalidad, que les haya pasado estas dos cosas, digamos, negativas, ¿no? Estas dos cosas negativas, pues que me parece muy significativo, ¿no? Mm. Sí, de pequeño creo que no fue una cosa que le marcara de una forma negativa, sino que simplemente le ayudó a aprender a socializar un poco mejor, ¿no? Porque Sí, él era un niño que era bastante flojucho, ¿no? Digamos que no tenía esa vitalidad que tenían otros niños de la época. Estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? De 5 o sí, 6 años. sí, Y, y claro, pues también era bastante llorón, le gustaba mucho estar con la familia y no le gustaba ir a la escuela, entonces como que tenía un carácter muy, muy pobre comparado con otros niños de su misma edad, ¿no? Y entonces eh, no es que sufriera un bullying tremendo como pasa hoy en día, sino que sí. simplemente pues los No, demás no niños estamos, no lo veían sí. como que no era, Sí, sí, no que no hablamos era de una como que... película americana que te estás ahí Exacto. machacando al otro. No, sí, 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 No es te en ese entiendo. plan, no es en ese plan. Sí, Pero entonces la madre le dice, bueno, hay que madurar, ¿no? Hay que aprender a hablar con los demás y no ofuscarse, sino intentar tratar esto y solucionarlo. Entonces, él, gracias al dibujo, precisamente, es como consigue hacer sus primeros amigos y entonces a partir de ahí, pues ya aprende a socializar mejor y a crecer como persona. Y luego lo que dices de cuando ya va al instituto, pues es un momento en el que la guerra ya empieza a estar muy presente en su vida y obviamente los profesores que tenía pues se tomaban muy en serio el tema de el nacionalismo japonés ya. y las virtudes, el estar, bueno, que eran muy estrictos en ese sentido, ¿no? Y el dibujo se veía como algo ya no solo secundario, sino que además que era de personas con poca moralidad, ¿no? Claro. O que simplemente, pues bueno, que no era el momento de hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, cuando le encontraban dibujando, le castigaban severamente, incluso con castigos físicos. Claro. Y incluso así, él estaba tan entregado al tema del dibujo que no podía resistirse. Entonces, pues siempre que tenía ocasión, ¿no? Aunque fuera escondidas, él seguía dibujando. Sí. Mm. Bueno, la realidad es que al final él decide estudiar medicina y es un tema interesante porque a veces es desconocido que el dios del manga, ¿no? El señor que dibujó más de Exacto. 150.000 hojas, resulta que era médico. Entonces Nada menos. él decide estudiar medicina. Sus padres no son médicos, pero sí que había tenido antepasados médicos, que eso será importante Mm. después. Pero es una elección importante en su vida y decide consagrarse, digamos, a la ciencia y a la medicina, ¿no? Es una época importante porque estamos hablando, si no me equivoco, debe ser el año 45, con lo cual estamos justo después del final de la Segunda Guerra Mundial y de la claudicación, digamos, del país y de la invasión americana, ¿no? Entonces, en ese momento empieza a estudiar. Él no vive en Tokio, no, digamos, su familia no lo hemos hecho hasta ahora, pero él no está viviendo en Tokio y, eh, y empieza a trabajar en un periódico local dibujando unas tiras
bueno, como hobby prácticamente, pero esto rápidamente tiene éxito y se va complicando el tema, ¿no? Ujú. Sí, él cogió el trabajo, o sea, él pensaba que era muy joven y que seguramente no duraría mucho ahí, ¿no? Porque era un trabajillo que tenía así secundario, pero la cosa fue escalando muy rápido, ¿no? Y pronto se vio haciendo más días hasta que finalmente ya se animó gracias a otros amigos dibujantes y dio el salto a un punto más profesional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él desarrolló su actividad, sobre todo en Osaka, en esos primeros años, que Mm. era donde vivía la familia, y a través del contacto que tenía con otros dibujantes, pues él intentaba hacerse su hueco en Tokio también, que era evidentemente el punto principal, el lugar donde quería estar publicando, ¿no? Para tener una tirada nacional. Eh, y bueno, en verdad la experiencia que tuvo con los periódicos de estas tiras cómicas fue muy buena para él, porque aprendió un poco cómo eran los gajes del oficio Sí. y a partir de ahí pues ya se fue introduciendo un poco más en el tema, pero piensa que hasta entonces el manga se vivía de una manera muy distinta porque era básicamente entretenimiento para niños Sí. y todo era muy sencillo. Entonces, las aspiraciones que tenía él de hacer obras más creativas y sobre todo con un punto, ¿no? Lo que mencionamos ya, una dinámica mucho más cinematográfica, todo eso, al principio no lo pudo desarrollar, pero una vez ya empezaron a darle cancha para ir publicando Ujú. tomos autoconclusivos, ¿no? A partir de ahí ya es cuando él va desarrollando su técnica y ya, pues bueno, empieza a ser el autor que conocemos nosotros. Claro. Pasa que no me gustaría hablar de esta época tan rápidamente, porque yo cuando Sí, estaba no leyendo el libro, avancemos, ¿no? cuando estaba leyendo el libro hubo momentos que me paraba y pensaba, a ver un momento, o sea, si este señor estudió medicina, se pasó 5, 6, 7 años estudiando medicina, entonces lo que me estás explicando, así me acabas de explicar en un minuto, este señor se pasó 7 años, digamos, y además acabó la carrera, con lo cual hizo la Eso es, carrera de eso es. verdad. O sea que él tenía que estudiar y a la vez tenía que trabajar. Incluso pones alguna anécdota de que en algún examen importante el día antes estaba dibujando porque tenía que entregar no sé Sí, qué. sí, sí. Y que evidentemente cuando tú dices que él empieza digamos, a ser conocido y tal, empieza a ir a Tokio, claro, él tiene que ir en tren de Osaka a Tokio y no era un tren bala del año No, 50, no, sino no, que ni mucho menos. eran unas cuantas horas y claro, él estaba estudiando, iba a Tokio, hacía las reuniones de lo que sea y volvía otra vez en tren, porque él vivía, como bien dices, vivía en Osaka. Y luego estamos hablando de una época extremadamente compleja para el país. Estamos hablando de un momento de falta, por ejemplo, de papel, es, digamos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ese momento hay mucha penuria en todos los sentidos, se está reconstruyendo el país y muchas zonas, digamos, de Japón completamente destruidas, por no decir totalmente, ¿no? Porque están las bombas atómicas por ahí en medio. Pero bueno, la cuestión es que no hay papel, con lo cual una gran parte de lo que él hace es para periódicos y el periódico también condiciona la tira y tal, tiene unas limitaciones, como bien dices, que le permite aprender y luego cuando empieza a trabajar con revistas, pues también tiene esa limitación porque tampoco hay tantas revistas porque no hay papel tampoco en el país, ¿no? Pero bueno, ahora sí que si saltamos a los 50, a principios de los 50, ahí hay un momento que me gusta mucho en tu libro que dices, hay que decidir si quiero ser médico o dibujante. Y hay un momento también en que su madre le anima a continuar dibujando. ¿No? Hoy en día, ¿no? Que una persona, que una persona acabe la carrera de medicina y le diga a su Sí, madre, sí, mami, sí. yo me quiero dedicar a dibujar tebeos. La madre estaría sudando. Sí, sí. Pero bueno, la realidad es que en este caso la familia le apoyó y él ya tenía un pequeño éxito, digamos, pero la realidad es que él acabó la carrera de medicina y ya decidió apostar por continuar trabajando. Tenía ya muchas ideas en la cabeza, tenía algún éxito publicado y eso ya le daba como la garantía de poder tener unos ingresos, digamos, seguros en los próximos años, ¿no? Y hay un aspecto fundamental que yo creo que es fundamental para la historia del manga en general, que es que cuando él está destacando, especialmente como bien decías hace un momento, por su estilo, le proponen hacer una especie de guía del manga, ¿no? Y hace lo que él acaba titulando en el año 1950, acaba titulando la Universidad del Manga. Yo iré parando para que se entienda, hay que recordar que él tiene 22 años en ese momento.
y es justo cuando acaba la carrera. Y él hace en la Universidad del Manga, que es la primera guía publicada de cómo dibujar un manga. Con lo cual, esto le permite convertirse un poco en la estrella, en el líder innovador, en que va abriendo camino y que él va diciendo, mira, esto se debería hacer así. Y entonces, me imagino yo, ¿no? Que todos los autores que lean esa universidad del manga, pues esas ideas las utilizan después, ¿no? Y es toda esa capacidad de explicar cómo deberían de ser las expresiones faciales, las composiciones de la página, los movimientos de los animales, la composición cinemática de la secuencia, todo, ¿no? el movimiento de cámara, todo esto, al final, al ser el primero que lo explica, acaba convirtiéndose en el maestro de todos, ¿no? Claro, porque él piensa que siendo tan joven, en apenas unos años se convirtió en una institución del manga, porque básicamente era el pionero en la forma de hacer ese tipo de historias y entonces todo el mundo que empezaba a interesarse por seguir dibujando, ¿no? Por dedicarse profesionalmente a dibujar manga, pues solo tenía un referente que era él, básicamente. Entonces, el hecho de que él mismo dijera, bueno, quizás si hay gente interesada en hacer esto, sería bueno que tuvieran una guía, ¿no? Una forma de seguir unos pasos y tener una serie de conceptos claros para poder hacer esto, pues para él ya no solo era una manera de entrenar a posibles ayudantes, ¿no? Que obviamente necesitaba también para acabar sus propios títulos, sino también, pues eso, para generar un interés en que hubiera una nueva cantera de gente que siguiera su estela, ¿no? Y siguiera haciendo manga, pero ya un manga nuevo, no Ya, como el manga este venía haciendo antes de la guerra, sino claro. una nueva forma de hacer manga. Sí, sí, sí. Aquí hay un dato que me lo he apuntado para no equivocarme, que ponías que con 23 años ya tenía publicado 26 obras largas, 26 obras cortas, 9 series en revistas y periódicos y un libro ilustrado con 23 años. Esto luego será muy recurrente a lo largo de su vida, ver que es una persona Muy prolífica. muy prolífica porque llegó en el caso más extremo, llegó a hacer 400 páginas al día. Ay, perdón, 400 páginas al mes. Al mes, una locura. Sí, sí. Y al día es una locura también porque significa que cada día, Bueno, cada día se haces hubiera 12 muerto. 15. Sí, sí, cada día quiere decir que haces 12 15 páginas, eso es muchísimo, ¿no? Pero bueno, es una persona muy prolífica y es una persona que es muy inquieta porque además todas sus obras son diferentes, trata también aspectos, digamos, más infantiles y más adultos. Comienza a trabajar con temas de ciencia ficción, ¿no? Se publica Metrópolis en aquella época, que es una obra muy importante en este sentido. También empieza con Astro Boy en el año 51, con lo cual estamos hablando de que el inicio de los 50 es un año son años muy importantes para situarlo en el sector y realmente, como decías hace un momento, acaba destacando respecto al resto, ¿no? Es decir, que comienza a convertirse en el líder, digamos, de la industria editorial. Y aparece una característica que, si me permites, lo comentamos ahora y así ya a lo largo de la charla ya podremos hacer referencia, que es una característica interesante en su obra, que es que este concepto de sistema estelar, de reparto de actores, que son sus personajes, y que él tiene una serie de personajes que van apareciendo en las obras con papeles diferentes. Es decir, como si tuvieras, o sea, como si el autor fuese un agente de actores, que esos actores sean los personajes y esos personajes van apareciendo en diferentes papeles en las obras en el futuro, ¿no? Entonces hay algunos muy característicos. De hecho, la portada de tu libro, la portada de tu libro sería una foto de la agencia de actores Exacto, sí. de Tezuka, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Y además es muy inédito porque es el primero que lo hace y yo creo que de los pocos que lo han hecho, ¿no? Prácticamente el único, porque el único ejemplo así destacado que se me ocurre son el grupo Clam, Sí, que han hecho Cardcaptor Sakura y sí, bueno, muchas series conocidas, ¿no? Y también han ido mezclando a veces personajes como haciendo pequeños cameos, sí, pero Tezuka creo que es el único que ha usado este sistema, que además ya no era solamente un guiño para el lector, ¿no? Porque
los que le seguían, esto es como una pequeña recompensa que tienen sí, a la hora de seguir su obra, ¿no? De decir, ay, sí, mira, aquí está este personaje y está haciendo esto y tal. sí. Pero para él también era una forma de ahorrar mucho tiempo pensando en las historias y en los personajes, porque Bueno, si ya sí, sí, tenía un arquetipo, sí, sí, en ese se sentido, ahorra el diseño de personajes cuando, claro, cuando haces 400 hojas al mes. toda ayuda es poca, ¿no? Entonces, Sí, eso le venía muy bien, pero además que lo hace con mucha gracia, porque él crea esos personajes y luego los va usando, pero no necesariamente hacen el mismo tipo de papel, sino que a claro. veces simplemente dice, pues aquí creo que encajaría este tipo de cara y se puede usar este personaje, ¿no? Entonces ya lo incluye. Y, y no sé, la verdad es que es una idea muy buena que además aprovechó muchísimo durante toda su carrera. Sí, Entonces, pues el famoso sistema estelar, ¿no? Como lo llamó, sí, es todo un acierto. sí, Mm. sí. Hay que decir también que uno de sus personajes es él mismo. Exacto, exacto. Además, para más Inri, ¿no? Después de hacer tantas obras y tal, y tantos personajes, dice, pues bueno, me voy a meter yo, Sí. que menos, Y aquí es y él donde, mismo, que hasta pues, ahora no lo hemos dicho, que Tezuka es rápidamente reconocible en las fotos y en los dibujos por su boina y sus por su gafas. boina y sus gafas, exacto. ¿Eh? Y Eran ahí a como la partir de ahí seña de identidad. a la señal de identidad, ¿no? Decir que él comentaba, y yo no era consciente, pero leyendo tu libro decía que el tío tenía el pelo muy rizado y muy revuelto y Ujú, entonces, bueno, no le gustaba cómo quedaría o lo que sea, entonces se puso su boina y toda la vida lo ujú, reconocemos en las fotos por la boina, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esta forma de utilizar el diseño de personajes le viene bien porque no sé si los que nos están escuchando o no conocen este tipo de industria no, son conscientes de que cuando yo digo que dibuja 400 hojas, son 400 hojas al mes, pero de diferentes historias. ujú. Por lo cual, no es que cojas un tema y hasta que no acabas no empiezas con el siguiente. No, no, es que él está publicando a la vez en diferentes revistas pues son historias cortas, pues a lo mejor tiene 16 páginas, pues hace 16 páginas y cuando acaba hace 16 de otra historia. Entonces él a la vez tenía que tener en la cabeza varias, porque él era guionista y dibujante, pues él a la vez tenía esa capacidad de tener varias historias a la vez publicándose y durante años. Durante años, décadas. Sí, sí, porque Y hasta encima las hoy, historias no eran del mismo estilo, cada sí, una era de un género de distinto. estilos muy Entonces, diferentes, sí. Con lo ujú, cual también aún es más admirable que sea capaz de cambiar su estilo de dibujo haciendo esos dibujos de forma coetánea, ¿no? Es decir, que ujú. en el mismo mes publicaba historias dibujadas que eran totalmente diferentes y eso me parece absolutamente maravilloso. Aquí hay un momento fundamental también al principio de los 50 y que también los admiradores del manga conocemos muy bien, que es el famoso viaje a Tokio y las vivencias en un edificio de apartamentos muy pequeñitos, pero que él llega, el primero, alquila, cuando llega a Tokio, él decide irse de Osaka a Tokio para ahorrarse los viajes y comprendiendo, digamos, que la capital de la edición está en Tokio y como él ya tiene un papel importante en la edición de manga en el país, pues prefiere estar viviendo en Tokio y cuando llega a Tokio alquila un pequeño apartamento tan pequeño como que es una habitación que hay todo, digamos, una habitación pequeñita. Ujú. Una habitación pequeñita es esto, una habitación más pequeña que la que estoy yo ahora aquí. Pues en esta habitación hace que, bueno, pues que él tenga reuniones y que le vengan compañeros y tal, y a base de contactos y hablar y tal, resulta que al resto de habitaciones las van alquilando también dibujantes de manga. Ujú. Esto es fabuloso, ¿no? Esto, vamos, mítico, esto es mítico, una cosa tremenda. Y lo curioso del caso es que estos apartamentos, los Tokiwa, se han convertido como en un icono de ese manga clásico, porque Sí, es donde nacieron muchas estrellas de la industria. sí, Pero Tezuka llegó allí, que fue el primero, como bien dices, pero para cuando llegaron todos los demás, él ya no estaba. sí, Entonces, es sí, como, sí, ¡buah, sí, este edificio es increíble porque aquí vivieron muchos artistas importantes y tal, y se desarrolló toda una cultura alrededor del manga, sí, pero él básicamente fue como llegar e irse sí. y no jugó un papel muy importante. Sí, Entonces, él estuvo poco tiempo, ujú. pero Pero es aparte. era, digamos, lo que cohesionó todo ese grupo. Exacto, Entonces, sí. también Bueno, es porque importante su permitía que figura. los dibujantes se ayudaran entre ellos, Ujú, nos echaran una mano, se comentasen un poco el estilo o lo que fuera entre ellos, y esto
es un gran dinamismo. Esto desde un punto de vista creativo es una idea absolutamente genial. Es lo que recomiendo yo a las empresas cuando quieren sacar productos nuevos. Y lo primero que hay que hacer es quitar las paredes, ¿no? Para que podáis trabajar conjuntamente y poner las ideas encima de la mesa. Y realmente eso fue un lugar muy bullicioso, muy creativo. Y está, ¿no? También hay que pensar que él se va porque tiene dinero para irse. Él gana dinero y puede alquilar un piso mejor, pero los que se quedan allí durante años son porque están viviendo en precario, es decir, que están todos empezando. O sea, algunos de Claro. los nombres, claro, lloramos cuando leemos los nombres porque son autores que luego se hicieron muy famosos y supongo que muy ricos, pero que en ese momento, en los años 50, tenían una habitación para vivir y mucha penuria, es decir, que había momentos en que no tenían para comer y se ayudaban entre ellos. Hay cosas que comentas tú en el libro. Bueno, y aparte, es otro tema que no entraremos hoy porque no toca, pero es que de esta historia se han hecho mangas y se han hecho películas. Exacto, o sea, ha llegado a un punto en que la leyenda se ha hecho tan grande, ¿no? Que al final ha habido que Sí, sí. contarla. Hay que decir Y que este edificio ya no existe y que cuando lo iban a derrocar fueron todos los dibujantes y hay fotos, tú pones una foto en tu libro en que está sí, todos los dibujantes, incluido Osamu Tezuka, en el edificio y que se llevó una parte del techo y no sé qué, y dibujó cosas y tal, y que hay un museo que tiene parte del techo de este edificio de claro, apartamentos. ahora la gracia es que durante mucho tiempo se había quedado como un pequeño monumento, ¿no? Sí, Homenajeando ese lugar, pero como ha tenido tanta relevancia, ¿no? En el mundo del manga, al final lo que han hecho es recuperar ese espacio y claro. hacer una reconstrucción del edificio. Y Sí. entonces eso mismo se ha convertido en el museo de los apartamentos. Claro, sí, sí, sí. Es decir, que la propia ciudad ¿no? detecta, o el propio barrio en este caso, detecta que es un foco de atracción, que a la gente le interesa y han hecho, al final han acabado, pusieron un pequeño recuerdo y al final ha acabado convirtiéndose en un edificio reconstruido. Pero bueno, esto lo que es importante es entender la cohesión con otros dibujantes, es decir, que no se estaban dando codazos, sino que se estaban ayudando entre ellos, eso es importante. Luego, otra cosa importante es la capacidad de liderazgo de Tezuka respecto a este grupo. Y además porque algunos de estos eran jóvenes, pero también había gente mayor. O sea que no es que todos eran jovencitos y él tenía 23, 24 años. No, no, es que también había dibujantes que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial como habían podido y que también estaban en este grupo también. Claro, entonces ahí hay un grupo muy heterogéneo que cada uno tiene sus propias experiencias y muchos en realidad vienen atraídos por el manga de Tezuka, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que son más primerizos y tienen poca experiencia, pero otros, como bien dices, ya habían estado publicando previamente, entonces digamos que esa mezcla un poco de las visiones que tienen es lo que les ayuda a crecer, a evolucionar y sobre todo pues a compartir nuevas técnicas, a hablar un poco también de cómo es la industria, porque cada uno trabajaba a lo mejor en una revista distinta, entonces Sí, podían hablar de cómo eran las condiciones editoriales sí. y esto les ayudó a crecer muchísimo, claro. Aquí hay también un momento clave que es lo que yo diría la primera serie animada de robots de la historia, que es Astro Boy, para la televisión. Y allí él descubre el mundo de la animación y eso le abre digamos, la imaginación y las puertas a pensar que uno de sus objetivos era crear su propio estudio de animación, porque él acaba cediendo muchas cosas por decisiones de la productora, por control de los gastos y tal, y acaba pensando, mira, al final, si quiero que salga como yo quiero, al final tengo que crear yo mi propio estudio, ¿no? Esa es una de las cosas que acabas diciendo en tu libro, ¿no? Sí, porque el primer estudio que ya se asentó para hacer animación en Japón era lo que ahora conocemos como Toei Animation Sí, y estaba enfocada sobre todo a largometrajes. Entonces, en ese momento que empezaban a surgir ya los primeros televisores en los hogares de ahí de Japón, él fue muy, muy visionario en ese sentido y pensó que una forma de estandarizar esa animación dentro de Japón sería pues, justamente introducirlo a través de la antena televisiva, ¿no? Y en ese sentido, como Toei no se ajustaba bien a lo que él pretendía hacer y ya tenía un bagaje como dibujante, pues dijo, bueno, pues este es el momento de liarme la manta a la cabeza, ¿no? Y crear mi propio estudio.
y entonces pues ya me gestiono yo todo el tema y efectivamente se convirtió no solo en el primer estudio que emitió en los televisores japoneses, sino que fue la principal rival durante mucho tiempo de Toei Animation, ¿no? Este estudio que él había participado. Y a partir de aquí, pues bueno, toda una industria que sigue hasta hoy en día, ¿no? Si no Sí. fuera por él, no estaríamos hablando de esto. Seguro, seguro. Se parte de la invasión de anime desde los años 70 en todo el mundo. Yo creo que él fue uno de los grandes impulsores en todos los sentidos, ¿no? Hay que comentar, claro, los años 60. Bueno, tú has dicho que a él le pareció oportuno crearse su propia productora, pero digamos, la realidad, leyendo entre líneas, porque no tenemos toda la información, pero leyendo entre líneas, lo que entendemos es que este señor ahorró mucho dinero, o sea que Mucho dinero, se exacto. comenta que vivía de una forma muy precaria, se casa también, en los años 50 se casa. Él vivía, digamos, de una forma muy austera, muy modesta, en un apartamento muy pequeñito con su mujer. Y decías, ¿cómo puede ser que un señor que tenga tantas obras y tantas publicaciones y tanto éxito y ya estaba publicando tomos y tal, cómo puede ser que viva de esta manera? Y era porque en parte era porque estaba ahorrando. ¿Vale? Entonces, en el libro comentas varias veces que prácticamente casi cada década, para simplificar, casi cada década él se compra una casa más grande y, digamos, acaba viviendo, digamos, la familia, por decirlo así, acaba viviendo bien. Él se casa a finales de los 50, acaba teniendo 3 hijos, de los cuales uno de ellos es una persona que hemos tenido la oportunidad de conocer aquí en persona en Barcelona y es un director de cine muy conocido y que es la voz cantante, digamos, de la Tezuka Productions y del legado, digamos, de su padre. Pero bueno, él digamos, él trabaja mucho, pero es verdad que vive de una forma muy precaria a finales de los 50 y al final, en el año 61, crea su propia productora. Y aquí, digamos, tenemos una década de los 60 que da miedo leer en tu libro lo que este señor llegó a hacer. O sea, de manga, de historias, de animación, de cortos. Hay una frase que me la he apuntado porque me pareció impresionante que lo dijeras tú, que decía que tenía una capacidad sobrehumana para trabajar. Era algo increíble, ¿no? Sí, porque él, justamente él, que de pequeño tenía una salud muy pobre, luego se jactaba de que tenía una salud de hierro porque efectivamente dormía a lo mejor 3 horas y con eso ya tiraba para adelante, ¿no? Entonces, durante el resto del día estaba dibujando, Sí. estaba creando nuevos guiones para anime y no solo eso, porque también él piensa que empieza a convertirse en una figura muy relevante dentro del panorama japonés en general y él era una persona también muy intelectual, ¿no? Dentro de toda esa Bueno, esfera tenía un cultural. programa de televisión que le entrevistaban, ¿no? Que también Exacto. salía. Entonces, muchas veces, si le pedían que participara en una tertulia sobre política, pues allí estaba. Que necesitaban un reportero que cubriera un festival de arte, no sé dónde, pues le llamaban a él, ¿no? Como Sí, entendía de muchos temas. Y claro, es que todo ese tiempo, sí. para él el día tenía 48 horas, no 24, porque No, es que no, le fundía es muchísimo. impresionante. Bueno, 48 horas, no sé, pero tú comentas, por ejemplo, que llega a trabajar 20 horas al día todos los días. Todos los Ujú. días son todos los días. Todos los días, Todos los días. todos, Pero todos. además, claro, en el libro impresiona más que lo que vamos a decir aquí, pero claro, tú vas comentando detalles del tipo, pues que se tiene que ir de viaje a no sé dónde, pues en el taxi va dibujando, en el avión va dibujando, cuando Sí, llega sí. al hotel va dibujando. ¿Vale? Hay una cosa que pasa un poco después, que en los años 70 le hacen una exposición de homenaje a su carrera y él va de vez en cuando a dar charlas o a firmar en este lugar, y que él pide una sala pequeñita aparte para que él dice, mientras no estoy haciendo nada, que pueda trabajar tranquilamente. Claro. En Y vez de esta decir, es, bueno, me escondo un poco y aquí ya puedo exacto, ¿no? descansar. Es No, decir, no, no. que tenemos que ser conscientes de que este señor era realmente una máquina humana y que luego yo creo que le pasó factura, porque luego hablaremos de cómo acaba todo el tema, pero ya veremos que esto es algo inhumano, ¿eh? Estamos hablando de una producción absolutamente brutal. Es verdad que también él comienza a trabajar en equipo, es decir, que tiene personas que le ayudan en el estudio de manga y evidentemente también muchas personas que le ayudan evidentemente en el estudio de animación, ¿no? Tiene, digamos, muchas personas, pero bueno, él de hecho se quejan algunos de sus compañeros de que él es demasiado perfeccionista y muchas veces dice que él mismo quiere acabar de animar algún personaje, ¿no? De Black Jack lo quiero hacer yo, no sé qué, es decir, que siempre estaba ofreciéndose, pero claro, al final ofreciéndose quiere decir
más trabajo para él y muchas veces también hacer que la producción sea más lenta, o sea, se tardaba más. Eso es. También hay que destacar que él apuesta también por una producción singular en el anime, en los cortos, perdón, que también intenta destacar haciendo un poco cortos experimentales de animación. Y esto es bastante novedoso y esto también le permite viajar por todo el mundo en festivales de cine por todo el mundo, gana premios por todos lados durante, digamos, 2 décadas, ¿no? Sí, porque además de hacer, para él era importante hacer animación, pero sobre todo era hacer algo artístico también, que se diferenciara un poco de lo que se hacía regularmente. Entonces llegó un punto en el que la animadora se le quedaba corta en ese sentido porque necesitaba hacer cosas comerciales y él lo que quería era pues algo un poco más de tipo artístico como se venía haciendo en Europa, por ejemplo. Entonces, pues una vez cambia el estudio, ¿no? Esto también es un punto clave para él en su Sí, historia, que el estudio Massey Production, que es el que hizo, cae en bancarrota y al final funda otro, Tezuka Productions, que es el que está actualmente, sí, y lo funda básicamente porque así podía seguir haciendo estos cortos. sí, sí, sí. Entonces, pues para él tuvo siempre mucha importancia, aunque no pudo dedicarse plenamente, claro. Sí, sí, sí. Esto es a principios de los 70 tiene que cerrar su primer estudio de animación y luego abre el suyo diciendo, mira, ahora sí que de verdad voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y bueno, todo esto es un señor que mueve dinero, que mueve personas, que mueve instalaciones, edificios, porque además estamos diciendo, ahora se ha cambiado, no sé qué, ahora coge un edificio para hacer esta animación. Ahora hay un momento que dices, el tío alquila un apartamento en el edificio del estudio para poder trabajar él solo, ¿no? Y Solo, dices, sí, solo sí. puede entrar su mujer y su agente para visitarle, ¿no? Para que él tenga la posibilidad de estar 20 horas trabajando él solo en sus mangas, en sus historias. Es importante también los viajes que él hace a su vida. A mí me gusta mucho la forma en que lo explicas, porque ya, evidentemente yo no conocía cosas muy concretas, pero la forma en que explicas los viajes yo creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, por ejemplo, los viajes que hace mitad de los 70 a Estados Unidos le permite ver películas como Star Wars, Encuentros de la Tercera Fase, Superman, que claro, ahora dicho hoy en día parece una tontería, pero claro, en el año 73 ir al cine y ver Star Wars y verla en Estados Unidos y luego volver a Japón, pues vuelves con un montón de ideas, digamos, ¿no? Yo creo que la forma en que explicas en tu libro esos viajes que hace por todo el mundo, cuando va a Sudamérica me parece muy interesante también, ¿no? Él justamente está coincidiendo que está haciendo publicaciones donde temas míticos y temas antropológicos y tal, entonces bueno, pues los viajes a, descubrimientos arqueológicos importantes, pues el Machu Picchu y tal, todo esto, yo creo que a él le da una visión muy interesante. También está de jurado en festivales de animación a nivel internacional por todo el mundo, con lo cual él va descubriendo también las obras de los demás y yo creo que todo esto al final volvemos, ¿no? Casi al final volvemos a su inicio, ¿no? Es decir, que es una persona muy inquieta, que lee mucho, que ve mucho cine, ¿no? Que disfruta también viendo, claro, cuando estás de jurado tienes que ver todo lo que hay en ese festival, Claro. con lo cual estamos hablando de una persona que es un gran trabajador, pero que a la vez es una persona que es inquieta intelectualmente y que varias veces a lo largo de su carrera se tiene que renovar, porque tú explicas muy Exacto. bien, por eso decía que tú sabes transmitirnos al lector esta evolución del carácter y la personalidad de Tezuka, hasta el punto de ser una persona muy exigente y cuando ve que sus obras tienen menos éxito, se reinventa y vuelve a sacar un personaje que lo vuelve a poner otra vez en primera línea, ¿no? Sí, que además es muy difícil porque en un momento de tanto crecimiento como fueron los 60 y los 70, Sí, había una diversidad de manga y de historias que era abrumadora totalmente, pero claro, él que ya llevaba más de una década dibujando, pronto se dio cuenta de que se estaba quedando obsoleto en ese sentido. Y para él fue muy difícil el tener que, como dices, reinventarse totalmente, ¿no? Porque es que incluso su forma de dibujar se notaba ya que estaba más pasada respecto a otros que empezaban a meter más detalles en los fondos, en los personajes, ¿no? Todo esto. Y claro, pues incluso así, él supo ver que era lo mejor que podía sacar de esos mangas y lo mejor que tenían los otros que no estaba haciendo, ¿no? Los de otros dibujantes, ya, y mezclarlo todo para mantenerse relevante dentro de esa industria. ya, Entonces, poder mantener eso durante al menos 4 décadas que estuvo él dibujando sí. es una gesta tremenda. Sí, 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 es verdad.
Sí, sí. Bueno, también, claro, los años 70 son años complicados. También vuelve a haber, es que todos volvemos al principio, ¿no? En los años 70 vuelve a haber escasez de papel otra vez. Otra vez. ¿Sí? Con el tema de la crisis del petróleo y tal, Ujú, vuelve a haber otra vez escasez de papel. ¿Vale? Y aquí yo creo hay un momento en que yo cuando estoy leyendo tu libro pienso, aquí hay un momento ya de autor total, ¿no? En el que él se está reinventando, que está siendo muy novedoso en todos los aspectos en el manga, que en el anime es una cosa alucinante lo que está haciendo, ujú, y que de pronto le piden hacer la biblioteca Osamu Tezuka, recuperando ujú, toda su obra completa, ¿no? Y él dice, por un lado está bien porque hay mucha gente joven que no sabe ni qué he hecho, digamos, con anterioridad, que hay muchísimas obras que se han perdido, o sea que claro, tú publicas en un ujú. periódico, si eso si tienes el periódico bien y si no, o un Sí, manga sí, que no. publicas en años 50 o lo tienes o no sabes quién es este Ujú, señor, ¿no? Y que en ese momento, para que tengamos una idea de los que nos estén escuchando, en ese momento estamos hablando de 300 volúmenes, 300 libros, 300 volúmenes, ujú. pero que acaban siendo 400 al final. 400. 400, Ujú, o sea que la colección Osamu Tezuka, que es la obra completa de Tezuka, son 400 volúmenes. Si cada volumen tiene 400 hojas, multiplicamos 400 por 400, nos sale 160.000 hojas. ¿Vale? Es decir, esto es la obra de Tezuka, está publicada en Japón entera ujú, desde los 70, pero que a él le implica en muchos casos volver bueno, de entrada hace todas las portadas de los 400 volúmenes, con lo cual da una ujú. uniformidad, digamos, a esta nueva producción. Le implica repasar hojas que no le gustan o que no tienen los originales, o que no le gustó cómo se quedaron publicadas, porque aquí tú también explicas de forma muy interesante cómo funcionaban las impresoras, las impresiones Ujú. en los años En la 50 época, ¿no? y cómo se podía llegar a perder el original con la forma en que preparaban en la imprenta, con lo cual hay muchas historias que él vuelve a dibujar o vuelve a reescribir o incluso que él piensa que se podrían mejorar y, digamos, en medio de toda esta vorágine, digamos, de trabajo que tiene, encima Ujú. modifica trabajos que había hecho 20 años atrás, con lo cual a mí me parece absolutamente una maravilla, ¿no? Una cosa admirable, ¿no? Sí, sí, porque es que es lo que dices. O sea, hay algunos que directamente es como un remake totalmente del manga que hizo en su momento, porque o no le gustaba o el dibujo tenía una mala impresión o cualquier cosa, ¿no? Entonces, toda esa carga de trabajo que tenía con las serializaciones semanales, luego además hay que pensar esto, que además dedico tiempo a repasar, a retocar cosas y luego incluso pues a redibujar totalmente algunos tomos Bueno, y, para que y luego estuvieran cada tomo uniformes. tiene una introducción hecha por él con anécdotas y Eso es, sí. textos, digamos, originales, con lo cual ya Ujú. está, o sea, ya tenemos otro trabajo más, por decirlo así, ¿no? Y luego estos Incluso 300 volúmenes se acaban mm, convirtiendo en 400 al final en de este libro. 400 ya. Sí, Según sí. fue publicando, ¿no? Pues se añadieron más tomos. Y no solo esto, sino que una cosa que no menciono es que además también se molestó en poner una pequeña sinopsis de qué iba el manga, pero en inglés para el público internacional que pudiera descubrirle también si se daba el caso de que se editara allí. Sí, sí, O sí. sea Bueno, que increíble. yo creo que también hay que recomendar también tu libro porque entenderemos también cómo él poco a poco empieza a proyectar su obra en el extranjero, especialmente a finales de los 70, principios de los 80, especialmente en Estados Unidos, por un traductor muy Ujú, especial que se acaban haciendo amigos, que es el que publica el primer libro sobre la historia del manga y con prólogo de Tezuka. Y en cambio en Europa pasó más desapercibido, digamos, ¿no? Es decir, que aquí ujú, no, a pesar de que en el 82 creo que fue que estuvo en el Festival de Angoulême de Francia y que había venido en Europa, aquí España vino una vez y tal, bueno, pues no fue noticia en Europa cuando murió finalmente, no fue una gran noticia. Y en cambio en Estados Unidos sí que se impactó, digamos, de su marcha, ¿no? Aquí estamos hablando ya de que en los años 70 tienen muchos problemas de salud, muchos problemas de salud. ujú. Ahí tiene una hepatitis muy grave después de un viaje, digamos, claro, muy grave, no solo por la enfermedad, sino que él, me imagino, en su lugar diciendo, ¿cómo puedo estar un mes en el hospital sin dibujar? ¿No? Exacto. Eso Eso era lo sería más para grave él, para él. sí, sí. Pero aquí empieza, estamos hablando ya, él tiene alrededor de 50 y pocos años, empieza a Ujú, tener desmayos, fatiga, fiebres, cansancio y realmente los últimos 10 años de su vida fueron muy, muy, muy duros, ¿no? Él acaba muriendo en el año 89 ujú. con 61 años
En tu libro indicas que muere por cáncer de estómago. Bueno, él tenía el estómago delicado desde hacía años, había tenido muchos problemas de salud desde mitad de los 70 y realmente bueno, estaba físicamente agotado desde hacía mucho tiempo, pero claro, agotado, ¿qué quiere decir agotado? Un señor que trabaja 20 horas al día, todos los días de la semana, de los últimos 30 años, pues no sé exactamente qué quiere decir agotado, pero sí que me da la sensación de que yo creo que este señor acaba muriendo de karoshi, ¿no? Que el karoshi es una enfermedad que ahora se considera una enfermedad laboral. Ahora, hoy en día, desde hace pocos años, se considera una enfermedad laboral en Japón, que karoshi se traduce literalmente como morir por exceso de trabajo. Que es que no te mueres porque te da un ataque al corazón, o sea, te mueres porque el cuerpo ya no da para más y te quedas... hay mucha gente que muere. La primera muerte acreditada de Karoshi es de principios de los 70, de una persona que llevaban trabajando también 20 horas al día en un almacén y un día pues se lo encontraron sentado en la silla muerto, ¿no? Y bueno, pensé que cada año se acreditan alrededor de 3.000 o 4.000 personas que mueren en los últimos años en Japón por exceso de trabajo. Es decir, que yo a veces cuando explico en clase que en España el número máximo de horas extras legales que se pueden hacer en España, horas extras en España son 80 al año. 80 horas al año. En Japón, algunas de las personas que han muerto, leía noticias de que llevaban 150 o 160 horas extras al mes. Es decir, personas que, pues eso, que llevaban 12, 13, 14, 15 horas trabajando desde hacía meses y un día estás trabajando y te quedas muerto en la silla y digamos, no es que te mueras de un ataque al corazón, sino que simplemente tu cuerpo ya no da para más y te quedas ahí muerto, ¿no? Yo creo que este señor sufrió de esto, ¿no? Es decir, que las historias, no tanto en tu libro, sino las historias que hemos leído del apartamento, ¿no? El manga, la película y tal, también lo que veíamos era gente trabajando 20 horas al día, comiendo prácticamente nada y durante meses de forma muy precaria para poder, ¿no? Sin parar de trabajar para poder comer, ¿no? Y cuanto más producías, más comías porque cobrabas en función de lo que entregabas, ¿no? Y esta sensación de que estamos hablando de algo inaudito, ¿no? De una persona muy prolífica que llegó a dibujar alrededor de 150.000 hojas. Y en este sentido hay que reconocer que tú al final del libro haces un trabajo titánico de recuperación de una lista de publicaciones, ¿no? de obras de manga, pero claro, haces manga, cortos, anime, películas y también reconociendo que es muy difícil catalogar exactamente, porque claro, hay mangas que tienen varias versiones y al final, entre comillas, la versión definitiva es la de su colección. Pero bueno, la cuestión es que hay que poner la fecha de la primera vez que se publicó y bueno, la realidad es que es un autor absolutamente diferente, inédito en la historia de la edición en el mundo y que realmente se le considera el dios del manga por su capacidad creativa, por su capacidad de el nombre no es en explicar, vano. y de explicar unas técnicas de una forma y de acompañar a todos estos dibujantes que estaban empezando durante tanto tiempo, ¿no? Y además ser innovador y emprendedor en cuanto a crear él podía haber trabajado mucho menos, vivir muy bien y haberse dedicado al manga y ya está. Y él, en cambio, fue un emprendedor, él apostó por la animación, él apostó por la industria, se arruinó, digamos, con la primera, ¿no? el primer estudio que quebró. Él, digamos, volvió a crear otro y hasta ahora, ¿no? Y yo creo que hay que felicitarse de este tipo de libros que nos da la oportunidad de conocer la obra de primera mano. Y también hay que reconocer que hay editoriales que en España han hecho el esfuerzo de ir publicando especialmente las obras más importantes, porque claro, una persona que tiene 400 mangas, pues en realidad yo creo que lo tengo todo de él publicado en España, pero igual no sé si llega a 30, o sea que, o menos, bueno, en volúmenes son muchos, pero que en títulos, claro, en llega a títulos 30. Es decir, que realmente hemos visto una parte muy, muy, muy pequeña de su obra, ¿no? Sí, bueno, la esperanza que tenemos, ¿no? Es que poco a poco vayan llegando más y se vaya descubriendo también algunos desconocidos, pero es que
el problema es ese, que con un autor que ha trabajado tantísimo, con tantísimas obras que son tan diferentes y que, pues bueno, en un país como este, que tenemos tanta variedad de manga, pues dedicarlo a un solo autor, ¿no? Es siempre difícil. Pero bueno, se ha hecho un buen trabajo, creo yo, con las ediciones que han ido apareciendo en estos años. Y si ahora que hay, parece un compromiso, ¿no? Por ir editando su obra completa, pues esperemos poder leerlo todo al final. Esperemos. Esta entrevista, los que nos hayan escuchado hasta el final, nos hemos centrado más en la persona, en Tezuka, nos hemos centrado más en la persona que no en sus personajes, que yo creo que daría para un curso entero hablando de... Totalmente. Y hemos hablado así muy por encima, pues yo que sé, de Astro Boy o de Black Jack o de Phoenix, y que esto sí que está publicado en castellano. Yo creo que yo lo que animo a los que nos estén escuchando es que puedan leer tu libro, que comprendan la aportación que ha hecho este señor al manga en general. Tenemos afortunadamente un país que hay muchos lectores de manga y espectadores de anime, pues que tengan esta inquietud de poder conocer a este personaje que conocemos como el dios del manga y que tú has denominado el don de la imaginación, ¿no? De que esta persona que tiene una capacidad creativa impresionante y que ha sido muy prolífico y tan importante en la historia del manga y la animación en Japón. ¿Tienes algún comentario que quieras añadir, alguna cosa que yo no te haya preguntado que quieras destacar? Nada, pues agradecerte, ¿no? Porque has vendido el libro mucho mejor de lo que podría haber hecho yo mismo. Y nada, espero que la gente que nos haya escuchado, que se le haga una oportunidad al libro, ¿no? Espero que les guste y que descubran cosas nuevas si ya conocían a Tezuka. Y nada, también agradecer a Diablo Ediciones, ¿no? Que siempre confía en mí para este tipo de publicaciones. Y la verdad es que me ha dado una oportunidad de oro, ¿no? Para hablar de un autor que hacía falta reivindicar a pesar de que es tan conocido, porque se ha ido perdiendo un poco con el tiempo y creo que es el momento de recuperarlo. Entonces, pues bueno, eso, darles las gracias también, ¿no? Y nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por tu generosidad porque me consta que hay muchísimas horas de trabajo detrás de este libro, está muy bien documentado y me consta que al final tu libro es la punta de un iceberg. Estoy seguro que detrás hay muchísimo trabajo y muchísimas cosas que se han quedado por fuera, pero que sí que es verdad que hay muchas horas y nosotros como lectores te lo agradecemos. Así que muchísimas gracias, que tengas mucha suerte con tu libro Gracias, gracias a ti. y hasta la próxima. Muy bien, nos vemos. Adiós.